Muy buenos días, otra vez aquí en la Biblioteca Nacional del Perú, en el conversatorio Bibliotecas, Lectura y Comunidad. Hoy, junto a unas bibliotecas hermosas, como lo son las bibliotecas comunitarias. Las bibliotecas comunitarias han sido un factor clave para el desarrollo social y cultural en Latinoamérica. Este tipo de bibliotecas han surgido por iniciativa siempre de sus propias comunidades, muchas veces sin el apoyo gubernamental o sostenidas con sus propios recursos. Esto las convierte muchas veces en expresiones concretas de las necesidades y demandas más profundas y urgentes de los miembros de la comunidad. Bibliotecas que apoyan la educación de los niños, que abordan problemas medioambientales o del entorno, que defienden los derechos de la mujer, que generan prácticas sostenibles para el mejoramiento económico de sus habitantes. Muchas de estas bibliotecas son ejemplos de innovación y empoderamiento. Son ejemplos también de cambio social y se pueden encontrar en todas partes, en la Sierra de Oaxaca, en México, en las zonas indígenas de Honduras y Guatemala, en los sectores rurales de Cajamarca, en Perú, en cada pueblo y en cada ciudad de Argentina, en lo más profundo de la Amazonía en Brasil. Las bibliotecas comunitarias son un servicio esencial, un componente hecho a la medida por la comunidad, y son también, las bibliotecas comunitarias, una forma de concebir el mundo. Es para mí un enorme placer, un honor, poder compartir hoy día junto a tres grandes exponentes de muchos otros grandes exponentes, amigos queridos, del ámbito de las bibliotecas comunitarias. Están con nosotros Claudia Martínez de Rosario, Argentina, Karen Chávez de Perú, recientemente premiada con el premio Basadre, aquí mismo en la Biblioteca Nacional, y Souldes Maestre, que es nuestro primer invitado, el que abrirá los fuegos contándonos su experiencia. Souldes es bibliotecario de la Biblioteca Pública de Cancuaca, me sale difícil, que es de parte de un resguardo indígena Cancuamo. El significado de la palabra Cancuaca significa en la lengua originaria el lugar donde se guarda, crea y recrea el conocimiento. Él es de la Sierra Maestra, al norte de Colombia, y hace unos días atrás, en un diario, en el Heraldo, el mes pasado, decía: el hecho de que la biblioteca esté cerrada debido a la pandemia no cambia en nada la actitud de los niños, porque el trabajo que hacemos con ellos continúa intacto, dice el bibliotecario Souldes Maestre, quien explica que para los cancuamos la biblioteca no es un espacio físico. Souldes, por favor. Bueno, gracias Gonzalo por esta oportunidad que se nos da a nosotros de contar un poco la experiencia de la biblioteca, la experiencia de lectura y oralidad desde el corazón del mundo, la Sierra Nevada de Santa Marta, ubicada al norte de Valledupar, al norte. Es un macizo montañoso único. Quisiera un poquito hablarles del contexto antes de que escucharan la experiencia de nosotros como biblioteca. Y esa experiencia inicia conociendo un poco dónde está ubicada la Sierra Nevada de Santa Marta y por qué le llamamos el corazón del mundo. Si se pueden ubicar un poco y ven ese librito que está allá, muy en el fondo, ahí está ubicada nuestra biblioteca, y en medio de esa inmensidad, en medio de esas nubes, en medio de todo ese bosque, en medio de esa sierra, Atanque es esa comunidad que es el puente entre el valle y la sierra. Ahí está ubicada nuestra biblioteca, y desde allí quiero que empiecen a imaginarse esa experiencia para que la puedan comprender y para que puedan aprender, y no solamente de esta experiencia, sino de todas las experiencias que vamos a tener el día de hoy. Busqué y rebusqué una diapositiva, algún texto que me ayudara para que se imaginen un poco cuál es el concepto de bibliotecas para nosotros los pueblos indígenas, y fue algo difícil. Entonces voy a acudir a la imaginación de todos ustedes. Dejo esta diapositiva en blanco para que imaginen un poco. Imagínense en el futuro. ¿Cómo serán las bibliotecas
dentro de 100, 200 años. No imaginemos tan poquito, no pensemos tan a corto plazo. ¿Cómo serán esas bibliotecas? Hace poco Tesla hablaba de los implantes, de los chips, de cómo vamos a hacer el cerebro, de cómo serán ya los libros, ya no será algo físico. ¿Cómo serán esas bibliotecas? Ahora, después de imaginarse todo eso, los espacios, de imaginarse un poco la tecnología, de imaginarse cómo, hay algo que va a sobrevivir a todo eso, y es la realidad. Y quiero que hagan esa imaginación particularmente, porque ya esas bibliotecas ya están inventadas, y esas bibliotecas del futuro vienen desde el pasado. En la Sierra Nevada de Santa Marta, el concepto de biblioteca está más ligado a esos templos sagrados que existen en donde se aplica el conocimiento. Imagínense que ustedes tienen un algodón. En ese algodón plasman todo el pensamiento y 400 años después, un mamo, una persona preparada para leer esos algodones, puede leer y decodificar el sentido o lo que se pensó en ese momento. Entonces es algo como que diríamos, es el futuro. Entonces, desde allí se plantea para nosotros como pueblos indígenas qué es una biblioteca. Busqué un poco el significado de biblioteca y me pareció el concepto de Úrsula Le Guin un poco parecido a lo que nosotros podemos aplicar como bibliotecas. Una biblioteca es un foco de atención, un lugar sagrado para la comunidad. Ese carácter sagrado lo da el hecho de ser accesible, de ser comunitaria, de poder participar todos. Entonces, cuando buscamos ese concepto y cuando queremos un poco aprender sobre cómo es la biblioteca para los pueblos indígenas, yo creo que hay que ir hacia atrás para modernizarse. Y eso lo vemos en todo. Nuestros mayores dicen que ellos pueden comunicarse de un lugar estando 400 kilómetros. Así que esto del tema de la pandemia no significa mucho para ellos. Para nosotros significa aprender Zoom, aprender Meet, pero para los pueblos originarios esto hacía parte de ese diario vivir. Para que se imaginen un poco más, esta es nuestra biblioteca, ese es el contexto donde están los niños, esta es la comunidad de Chemesquemena, cerca al río. La lectura es una lectura de lo escrito, del oral y sobre todo del mundo, del ambiente, del territorio en el que están, de plasmar lo que piensan en él. Les presento un poco el edificio que tiene la biblioteca, que antes, hace 5 años, cuando iniciamos, era una pequeña bodega. Bueno, las bodegas tienen luz y electricidad, nosotros la conseguimos sin luz, sin electricidad, y esa es nuestra biblioteca. Esa es la parte más reciente que construimos de la biblioteca y es una biblioteca más adecuada al espacio, más adecuada al territorio, a la forma arquitectónica de los sitios sagrados del pueblo indígena Cancuamo. Ahí los chicos están aprendiendo y comprendiendo un poco las diferentes lecturas que hay. Leer desde el corazón del mundo. ¿Qué significa leer desde acá? Leer significa levantarse todos los días con estos paisajes, poder comprender, poder entender, que esos niños comprendan y vivan su cultura. Como decía Gonzalo, para nosotros la biblioteca no solamente es donde se crea el conocimiento, donde se guarda, sino también donde se vive ese conocimiento. En esta imagen pueden ver a uno de los chicos practicando la música tradicional cancuama, que también es un espacio donde la cultura se vive y que está dentro de la biblioteca. Cuando comenzábamos con los mamos a hablar un poco con nuestros mayores, bueno, los mamos, para que tengan el contexto, son las personas que tienen el mayor conocimiento, son las personas que están preparadas desde muy pequeños para lo sagrado, son esas bibliotecas vivas. Y esas bibliotecas están plasmadas en esto que conocen ustedes, que están conociendo, que son las cancurúas. Esa palabra, que también, si Gonzalo molesta un poco para pronunciar cancuaca, imagínense esta, que es de la lengua Kogi, del pueblo indígena Kogi, que es uno de los hermanos mayores que está en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y es cuando comenzamos a traducir un poco qué era comunicación,
que era hablar con el otro, que era la base de la oralidad, la traducción no era literal, y eso es lo bonito de las lenguas indígenas que tenemos en los diferentes países, en Perú, en Argentina, en Chile, con el tema mapuche, y es hacer amanecer al otro con palabras. Eso es comunicar, eso es la oralidad. Es un juego de palabras muy lindo que nos permite comprender un poco lo que es el otro. Esta es la parte más emocionante de ser bibliotecario en el resguardo indígena Cancuame. Acá estamos visitando a uno de los músicos tradicionales. Este momento es especial porque uno de los chicos decide agarrar el tambor del mayor y decide aprender a tocar. Entonces comienza a hacer sus primeros pininos en todo este tema. Con el mayor Rafael Andrés Carrillo, médico tradicional, fuimos a visitarlo. Si notan, la biblioteca no se queda en ese espacio cuadriculado, no es el espacio físico. La biblioteca va más allá y los chicos le indagaron sobre las plantas medicinales. Todo esto lo hicimos hace 2 años. Todavía no hablábamos del tema de pandemia, pero algún mayor nos decía que nosotros solo podemos entender lo que hacemos en la medida en que cuando conozcamos el futuro. Y decía que para el pueblo cancuamo los tiempos a veces están entretejidos. También visitábamos artesanas. Todo ese conocimiento lo disfrutábamos de manera oral y los chicos le preguntaban qué parte de eso podían escribir, porque la oralidad tiene esa magia que nos permite que ciertas cosas solamente hay una forma de transmitirla, y es el oral, lo oral, porque yo creo que con la escritura, a pesar de que soy bibliotecario, se nos limita un poco a veces esa sensación de ver al otro, de interpretarlo, de comprender un poco, de vernos en el otro. Y allí vamos a cómo los pueblos indígenas a veces se nos confunde y se nos dice que nosotros no somos una cultura escrita, sino solamente orales, y la oralidad se complementa. Lo que ven a la derecha de esta diapositiva es un poporo, es un instrumento de pensar que tienen los hombres en la cultura cancuama, y ahí en cada capa se va mambeando, se va escribiendo el conocimiento, se va plasmando ese pensamiento, y luego usted puede entender, comprender ese pensamiento. Es lo mismo que cuando hace un tejido, un telar, es lo mismo que pasa en otras artesanías que tienen otros pueblos y donde se plasma el conocimiento. Allí se plasma todo el tema de qué es el conocimiento para los pueblos indígenas. En ese día estuvimos al lado del fuego porque algún mayor, mientras nosotros le preguntábamos qué significaba el fuego, él nos decía, recuerdo que nos decía un poco que al principio todo era oscuridad, y el padre Serancua nos dio el fuego, y nos dio el fuego eso para vernos, para podernos encontrarnos en el otro, y para alimentarnos. Y yo, pues, la primera vez interpreté alimentación como si el fuego nos ayudó a cocinar. Y alguna vez que volvimos otra vez en ese conversar y ese repensar que nos permite la oralidad, esa flexibilidad que nos permite poder el tema oral, y me decía, no, cuando yo te hablaba de alimentar, es cómo alimentamos a los espíritus, es cómo nos alimentamos nosotros, es a través de contar historias en que se alimenta la madre. Entonces, esa enseñanza me dio a comprender cómo la diferencia entre la oralidad y la escritura. A veces la escritura nos permite, nos tiene esa restricción de que no la podemos modificar en el momento, que es un poco menos dócil que la palabra, y él me decía, no, alimentar es alimentarse, pero alimentarse a través de contar las historias. Hablando de la escritura para los pueblos indígenas, acá estamos viendo parte de la función de la biblioteca, y es esa de preservar ese conocimiento. Fuimos con un amigo que hace parte de una fundación que nos apoya mucho en la biblioteca,
y fuimos a grabar esos petroglifos que hay en las piedras, porque están al borde de que se puedan extinguir. Muchas personas ya vienen comprando parte de la finca. Nuestro territorio está en peligro. Parte del laboratorio creativo que tenemos con los jóvenes es justamente alimentar esas herramientas que nos pueden servir para que ellos preserven el territorio. Aquí vemos a los jóvenes. Esa foto en particular es una reunión de la Comisión de Jóvenes donde estaban planeando cómo iban a desarrollar ciertos proyectos, y la biblioteca sirve para eso. La biblioteca es ese punto de encuentro, porque al final la biblioteca solamente adquiere sentido cuando se comparte con el otro. Es como el conocimiento. De nada vale tenerlo y no utilizarlo. Entonces, con los jóvenes hemos trabajado un laboratorio que se llama Kanduruma Lab, que surge a partir de eso, de esa necesidad de ese intercambio generacional entre jóvenes y entre adultos, que pudiera dar, que faltaba ese espacio, porque a veces la Cancurúa es el espacio que está ya sagrado, que lo ven un poco distante, y esa intermediación que hace la biblioteca se convierte en ese puente que posibilita el intercambio generacional. Acá trabajamos con los niños en preparación de recetas con los padres, y sucedió algo interesante cuando, por ejemplo, yo les hablo de la capacidad de interpretar el mundo. Ese día decidimos hacer una receta que ellos propusieran y luego recuperar una receta de los mayores. Y alguna de las chicas dijo: hoy es un día importante, memorable. Hoy viene el gas natural a la comunidad. Y me decía: y quizás es un día triste. Y yo: ¿pero por qué? Si de pronto el gas natural es la modernidad. Y me decía: porque se van a acabar los fogones, el fuego, los espacios que hay en cada una de nuestras casas para hablar, para sentirnos con el otro. Y yo decía: algo estamos haciendo bien cuando una niña nos da esa respuesta. También trabajamos radio, uno de los chicos que está aquí tiene uno de los podcasts más escuchados en el tema de Sierra Nevada, para proteger la sierra, dar a conocer la situación en peligro en que nos encontramos. Entonces, la biblioteca les permite ese uso de la tecnología. Para finalizar un poco, quisiera terminar con el capítulo de nuestra biblioteca en tiempos de COVID, porque a pesar de que ven allí algunos mercados y que de repente entregar mercados no sea parte fundamental de la biblioteca, para nosotros sí, porque ese momento era de incertidumbre, a pesar de que sabíamos que ese momento venía, porque era un mensaje de los mamos: si no cuidan el medio ambiente, si no cuidan a la madre, va a pasar esto, van a venir cosas peores. Aún conociendo todo eso, hay momentos de incertidumbre, y gestionamos ante fundaciones, trabajando con los chicos, con el semillero comunicativo, y estamos en dos estrategias paralelas al tema de promoción de la lectura, y es llevarles mercados a las familias más necesitadas y tener huertas, porque nos decía el mamu: hay que volver a lo nuestro, hay que recuperar la alimentación. Para finalizar, esta es una postal que nos enviaron el día que decidimos cerrar la biblioteca, y fue de donde surge la frase de que estamos. Y es que, a pesar de que seguimos cerrados, la biblioteca sigue ese entusiasmo, ese amor, no lo han perdido los niños. Y finalmente, las herramientas que tenemos, nosotros vemos el uso que le damos. Recuerdo que tengo una amiga que me llama mucho y que lee mucho en Wattpad, y a veces me cuenta historias por teléfono, me cuenta todo lo que leyó. Duramos 2, 3 horas, porque finalmente ahí están las herramientas, ahí está el libro, ahí está la oralidad, ahí está esa magia que nos va a permitir, aún estando en tiempos de pandemia, seguir siendo bibliotecas que posibiliten el compartir y la lectura del mundo para nuestros usuarios. Gonzalo. Muchas gracias, Soldes. Muy emocionante, muy emotivo
esta presentación. Realmente yo, bueno, soy un admirador de tu trabajo, del trabajo que están realizando. Esta biblioteca, el trabajo de esta biblioteca los ha llevado a tener múltiples reconocimientos, entre otras el premio de Electronic Electronic Library for Information, EIFL, de un premio de innovación el año 2017, si no me equivoco, y también a ser nominada dentro de las mejores bibliotecas de Colombia, de las mejores bibliotecas públicas de Colombia. Así que muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente expositora, y al final vamos a tener un tiempo para preguntas, pero ustedes pueden ya ir redactándolas, escribiéndolas por Facebook, y nosotros vamos a ir aquí anotándolas para entregárselas a Soldes, a Karen y a Claudia. Aprovecho de comentar que Soldes es también asistente al programa de bibliotecología que entrega la Biblioteca Nacional del Perú. Y si ustedes no son algunos de los más de 1000 inscritos en ese extraordinario programa de la Biblioteca Nacional del Perú, pueden seguirlo todas las semanas también por redes sociales, por Facebook y por YouTube. A continuación, tengo el gusto y el placer de presentarles a Karen. Karen Chávez es comunicadora audiovisual, mediadora de lectura, gestora cultural y bibliotecaria. Ha gestionado y participado en diversos proyectos artísticos, culturales, de desarrollo social y comunitario, sobre todo en comunidades con situación de vulnerabilidad. Coordina los programas de lectura y los servicios de extensión bibliotecaria de la Biblioteca Comunal Antonio Galvez Ronceros en la región de Ica, en Perú, y recientemente fue galardonada en esta misma biblioteca hace unas pocas semanas con el premio Jorge Basadre. Por favor, Karen, la audiencia es toda tuya. Muchas gracias por la invitación. De verdad que es bastante reconfortante haber escuchado la experiencia de Soldes. Y bueno, pasándonos un poco a Perú, ahora yo quiero compartirles la experiencia de gestión con la Biblioteca Comunitaria Antonio Galvez Ronceros. Bueno, esta biblioteca lleva el nombre en reconocimiento y homenaje a un escritor local, ¿no? Y bueno, en la fotografía inicial ven ustedes a Yasmín, quien sostiene un cartel que ella misma pintó, y les voy a ir comentando un poquito de ella porque quiero basar un poco mi presentación en el protagonismo de los niños, ¿no? Ya que son ellos actores importantes, que gracias a ellos se ha podido visibilizar este proyecto y poder beneficiar a más comunidades, como lo está haciendo actualmente, ¿no? Bueno. La biblioteca se encuentra ubicada en un distrito rural de la provincia de Chincha, en Chincha Baja. En esta comunidad hay actualmente 43 centros poblados. Y bueno, este proyecto de la biblioteca comunitaria nace por la ausencia de espacios culturales, por la ausencia de espacios de concertación de la comunidad. Estos 43 centros poblados del distrito tienen características muy similares, tienen pocos espacios de esparcimiento para los chicos, hay ausencia de centros comunitarios, ¿no? Y nosotros fuimos invitados a la comunidad porque ellos estaban celebrando el aniversario y llevamos la biblioteca itinerante que veníamos ya gestionando con un grupo de compañeros, y en esa primera acción puntual nosotros pudimos interactuar con los niños, con los libros, y los niños nos hacían comentarios como: es la primera vez que veo un libro con tantos dibujos, o de pronto nos decían: yo pensé que los libros eran aburridos, o también nos decían de que les donemos libros y que regresemos pronto. Entonces en ese momento entendimos pues que los chicos requerían ese tipo de servicios, y por qué no pensamos en comentarle a la comunidad esta necesidad para los niños, y
generar un espacio en el cual ellos puedan acceder al libro y a la lectura, ¿no? Nosotros iniciamos así la biblioteca porque fue muy complicado buscar el espacio, buscar el apoyo de entidades. Fuimos al gobierno local, pero no encontramos alguna alianza que se pueda generar. Entonces, lo que hicimos fue reunirnos con la comunidad, reunirnos con los niños, contarles de que nosotros queríamos generar un espacio de lectura y que puntualmente necesitábamos que ellos también participen, ¿no? Que ellos también se sumen. Fue así que realizamos una campaña de donaciones y como primera acción puntual recaudamos 1.500 libros, pero eran 1.500 libros de todo tipo de literatura, no necesariamente literatura infantil. Lo que nosotros buscábamos era que este espacio que queríamos crear comunitario de lectura sea no solo para los niños, sino para la comunidad en general. Ya luego se irían definiendo el público porque la asistencia mayoritaria se da de niños, ¿no? Entonces, sabíamos que no contábamos con los recursos y los niños idearon el pintar y lijar jabas, que luego pasarían a ser nuestros estantes, y tal cual como se muestra en la fotografía, esa fue la posición de los libros, que lo colocamos el día que inauguramos la biblioteca. Recuerdo yo que el día que llevamos los libros, porque estos los trasladamos de Lima hacia la zona rural, los niños ese día se quedaron en la noche casi hasta las 2 de la mañana, porque nosotros nos quedamos a dormir debido a que era complicado trasladarse del pueblo hacia el centro de la provincia. Y los niños se la pasaron leyendo, explorando los libros, viéndolos, preguntando, compartiendo entre ellos. Como hay esa cercanía en la comunidad, pues los padres dejaron que ellos experimenten el compartir, ¿no? Para nosotros fue eso muy significativo, nos dimos cuenta que era lo que los niños estaban esperando y lo que los niños querían, ¿no? Y al ver a los niños sentados en el piso, porque no teníamos mobiliarios, empezamos a conversar con ellos al día siguiente y decirles de qué era lo que ellos esperaban para su biblioteca, ¿no? Y los niños empezaron a generar ideas, a decir, podemos hacer esto, podemos de pronto juntar ecoladrillos, reciclar y hacer sillas, hacer bancas, buscar alfombras, yo en mi casa tengo esto. Entonces empezaron a sumar para generar un espacio cómodo, porque era una biblioteca bastante precaria por no tener las condiciones, pero tenía toda esa intención de los chicos de querer ser partícipes, de tener un espacio donde ellos se puedan reunir, porque no había, ¿no? Cerca a su comunidad hay un espacio destinado para una loza, pero que actualmente no se ha gestionado aún, ¿no? Y bueno, principalmente quiero yo compartir sobre el protagonismo de los niños, niñas y adolescentes en la gestión de los procesos comunitarios, ¿no? Desde la apertura de la biblioteca, nosotros hemos trabajado activamente con niños y niñas cuyas edades fluctúan entre los 7 a 12 años. Ya luego pasaríamos a trabajar con otro público, que son los preescolares, que generalmente eran pues los pequeñitos que iban siempre acompañados en coche o del brazo de sus hermanos mayores, porque los padres trabajan en el campo, llegan muy tarde, entonces los niños asumen todas las labores de casa y llevaban a sus hermanos pequeños y nos ayudaban en las actividades que nosotros siempre solíamos realizar, ¿no? Cuando nosotros llegamos a esta comunidad, además de notar esta ausencia de espacios comunitarios, ¿no? De participación para los chicos, también nos encontramos con diversas problemáticas o oportunidades, ¿no? Como era la deserción escolar. Los chicos dejaban de ir al colegio porque los padres salían muy temprano, el colegio les quedaba lejos y los niños a veces no querían caminar. También se dedicaban más al trabajo de campo, asumían las labores de la ganadería, ¿no? Entonces empezaron a dejar el colegio, algunos iban esporádicamente, y eso generaba que también hubiera varios problemas en cuanto a lo que es lectoescritura, comprensión lectora deficiente, ¿no? Niños que cursaban ya el cuarto o quinto grado de primaria y aún no sabían leer, ¿no? Entonces ha sido la biblioteca para ellos también un espacio de alfabetización, incluso para algunos padres, porque encontramos índices de analfabetismo en la comunidad y era por ello que también los padres no podían ser guías de sus hijos, ¿no? Entonces es ahí donde la biblioteca tiene más participación aún, ¿no? Bueno, ellos son los niños que forman parte del proyecto y esta es una fotografía que muestra
la participación de los chicos el primer día que nosotros fuimos con los libros, porque no teníamos un espacio propio en la comunidad, así que un vecino nos prestó su casa, nos dijo que podíamos usarla, que los chicos podrían intervenir en ellas, que nos iba a prestar el espacio por un tiempo determinado. Entonces el espacio estaba muy desordenado, muy sucio, y agrupamos a los niños y entonces todos distribuimos las tareas, unos limpiaron la fachada, otros la parte trasera, otros chicos limpiaron las paredes porque estaban escritas. Ellos participaron en todo, desde el momento en que nosotros dejamos los libros hasta las actividades que vendrían posteriormente. Esas son algunas imágenes que muestran los primeros meses del proyecto, ¿no? Los chicos sentados en alfombras, pero siempre animosos de escuchar los talleres, de participar en las clases. Tampoco teníamos mesas, no teníamos mobiliarios. Y poco a poco los chicos empezaban a decir, bueno, a la biblioteca le falta color, ¿no? Entonces proponemos la realización de un mural, ¿no? Y entre los chicos iban sumando, en brindar las pinturas, en reunir colaboradores, invitábamos a artistas locales, también artistas de la capital que venían, compartían con los chicos, y siempre integrar a los chicos en todos los procesos para nosotros era realmente importante, ¿no? Y bueno, ese es un poco el proceso que nosotros fuimos pasando. La biblioteca pasaría luego a tener esta fachada, que fue una fachada, incluso una muralización colectiva, porque los niños armaron sus dibujos, ellos querían que la fachada tenga como representación una vaquita, porque es una comunidad que se dedica mucho a la ganadería, ellos quieren mucho los animales, y para ellos era muy importante y necesario que la fachada tuviera una vaquita y que se muestre su entorno, ¿no? Que era la naturaleza. Ya luego pasaríamos nosotros de Javas a poder adquirir estantes que los chicos empezaban a realizar campañas, ellos mismos se organizaban, los más grandes, los chicos de 10, 12 años, y realizaban, juntaban con los padres, le comunicaban a los padres que querían hacer rifas, que los empezaban a vender en la comunidad, y que el monto recaudado de la rifa permitiría comprar los estantes que nos faltaban, ¿no? Ellos mismos han ayudado en el pintado del espacio, en remodelar, en siempre ser creativos en cuanto a los pocos recursos que teníamos, ir tratando de adaptarlos. Siempre hemos buscado de que los libros se encuentren muy cercanos a los niños, no generamos ninguna restricción en cuanto de pronto al acceso donde están almacenados los libros. Muchos pequeños incluso entran a veces, tiran los libros, empiezan a explorar, los dejamos porque sabemos que es parte de su proceso de acercamiento al libro también como objeto. Y bueno, principalmente nosotros con los niños, a través de ellos, formar líderes comunitarios, líderes protagonistas, ¿no? Que generen cambios en la comunidad. Nosotros sabíamos que llegar a los padres iba a ser complicado, porque siempre buscábamos reuniones con los padres, generaban acuerdos, pero al final no se concretaban, ¿no? Entonces nosotros decíamos, quizás esto nos puede tomar más tiempo, involucrar a los padres directamente, pero a través de los niños podemos acercarnos a los padres, ¿no? Empezamos a realizar jornadas comunitarias todos los meses, y en estas jornadas comunitarias participaban los chicos, entonces los padres motivados de ver a sus hijos asistían. Entonces aprovechamos ese momento de darles a entender a los padres cuán importante era que ese espacio exista en la comunidad, ¿no? Cuán apropiados estaban los chicos del proyecto. Para nosotros fue incluso un cambio significativo que el niño dejara de decir la biblioteca de la señorita Karen y pasara a decir nuestra biblioteca, ¿no? Nuestro proyecto, nuestros libros, nuestros estantes, nuestras sillas, ¿no? Y ver todo ese proceso de ellos de crecimiento, de sentarse en alfombras o ladrillos o tomos de libros grandes porque no teníamos sillas, a pasar a sentarse de pronto en sillas de maderas que ellos mismos tenían que habilitar porque algunas veces recepcionábamos donaciones de sillas, entonces pintarlas, intervenirlas, y todo ese proceso genera pues que los niños sientan y se empiecen a apropiar del proyecto, ¿no? Y consideramos que desde ahí parte el formar líderes comunitarios. Líderes comunitarios siempre que puedan desarrollar y expresar sus habilidades artísticas, culturales, ¿no? Esta fotografía muestra a los niños saliendo de la comunidad porque querían llevar los libros a otra comunidad. La sensibilidad que nace de los niños de decir,
¿por qué la biblioteca solo se encuentra aquí? ¿Por qué no hay más bibliotecas en otros espacios, en otros centros poblados? Entonces yo les proponía a ellos realizar una biblioteca itinerante con bicicletas, porque algunos niños tenían bicicletas y uno de ellos dice, ¿no? Pero ¿por qué bicicletas si nosotros tenemos burritos? ¿Por qué no llevamos los libros con la carreta y el burrito? Entonces aproveché esa oportunidad para comentarles sobre la experiencia de Soriano en Colombia. Ellos se animaron muchísimo por esa experiencia y quisieron replicarla. Entonces fijamos un día, ellos seleccionaron los libros, pensaron en qué libros les podían gustar a los niños de su edad. Hicimos una caravana, se sumaron algunos padres y llegamos a una loza deportiva cercana a la comunidad, a la comunidad donde queríamos participar, y allí dejamos los libros, llevamos las jabas, los niños empezaron a compartir lecturas con otros niños, a invitarlos y decirles que pueden ir a la biblioteca porque la biblioteca es de todos. Para nosotros siempre es imprescindible fortalecer esos nexos entre la biblioteca, la educación y comunidad. No solo que se vea la biblioteca como un espacio de lectura, sino también, como mencionaba hace un momento, de alfabetización y también de participación comunitaria, ¿no? De promoción del arte y de la cultura. El espacio de la biblioteca no solamente ha sido también un espacio formativo educativo, sino también un espacio de contención. Por el contexto de las comunidades, siempre suceden situaciones adversas de violencia familiar, de violencia de género, de maltrato a los niños, de abandono a los infantes, porque los padres pues salen todo el día, los dejan a los chicos tienen que asumir cocinar en casa, cuidar a los hermanos, y muchas veces la biblioteca ha sido para ellos un refugio, ¿no? Un espacio donde ellos se sienten escuchados, no solamente por los promotores que asistimos, sino por ellos mismos, ¿no? Empezaron a formar grupos de diálogos en los cuales ellos compartían esas necesidades que había en su casa, y entonces eso generaba para nosotros una oportunidad de decirles, bueno, esto está pasando y esto podemos hacer, y hacerlo en colectivo, ¿no? Siempre pensar en que juntos vamos a fortalecer el trabajo, ¿no? Los chicos en todo este proceso también han generado bastante sensibilización al cuidado del medio ambiente, porque vivimos en un contexto rural. Realizaron campañas de coladrillos, sabíamos, y veían ellos siempre que en la comunidad pues encontrabas botellas vacías, además porque son comunidades que escasamente cuentan con los servicios básicos, no tienen agua, muchas veces compran agua embotellada para el consumo, entonces encontrábamos por la comunidad las botellas y los chicos dijeron, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer con eso si el recolector viene una vez por semana y a veces no viene? Entonces, hagamos ecoladrillos, reciclemos, y esos ecoladrillos nos iban a permitir hacer un cerco pequeño en la parte delantera y en la parte trasera de la biblioteca, ¿no? Y es aquí en esta fotografía final, en la cual los niños han colocado los ecoladrillos como un pequeño cerquito en la fachada de la biblioteca, ¿no? Cuando nosotros llegamos a la biblioteca, nos sucedía siempre de que los chicos que vivían en la parte más alejada de la biblioteca no se podían dar cuenta cuando nosotros llegábamos, ¿no? Pese a que a veces generábamos un horario. Entonces, hay un grupo de niñas que se organizan y van a veces hasta de puerta en puerta a avisarles a los chicos y decirles, hoy hay actividad, hoy tenemos lectura, hoy tenemos talleres, hoy tenemos jornadas comunitarias. Y ellos siempre con el megáfono, con los papeles, con los afiches o con los carteles iban de pronto a la tienda del bar de la comunidad a dejar el aviso de que ese día había alguna actividad, ¿no? Esa es una fotografía que muestra el antes de la muralización que se realiza. Y bueno, aquí cuando ya los chicos estaban en el proceso de dar lo que ellos querían, ¿no? Representar a su comunidad en la fachada de la biblioteca. Como mencionaba, pues la biblioteca cumple siempre un papel importante en la educación y fortalecimiento de la cultura. Nosotros hemos buscado además aliar estas actividades a los centros educativos cercanos. Son pocos centros educativos que están a disposición de la comunidad. Los niños estudian en aulas multigrados y muchas veces eso genera de que el docente, al tener 50, 40 alumnos, no pueda distribuirse con ellos y no realice un buen acompañamiento, ¿no? Entonces nosotros hemos realizado talleres de verano, realizamos talleres por la tarde de reforzamiento escolar a los chicos, y estos niños que llegaron a nosotros
empezaron a participar de pronto no sabiendo leer, luego se vio el cambio significativo de ellos, de sentirse protagonistas porque ya podían coger un libro y leerlo solos, ¿no? Sin acompañante. Esta es una fotografía en la cual las niñas se van a una loza muy cercana a invitar a los niños con carteles para que ellos se acerquen a la biblioteca. Aquí se encuentra Yasmín, que es la niña que mostraba al inicio. Yasmín es un personaje bastante significativo para la biblioteca, para la comunidad. Ella ama la biblioteca, quiere muchísimo. Hace poco le preguntamos a través de una actividad de mediación lectora que nos diga cuál era la palabra que más feliz le hacía, ¿no? La palabra que más le gustaba. Y Yasmín dijo biblioteca. Para nosotros eso fue estupendo escucharlo. También escuchar que Yasmín nos diga muchas veces de que cuando ella quiere sea grande, quiere ser bibliotecaria, ¿no? Eso realmente nos reconforta. Nosotros, ¿saben? La biblioteca está siempre a disposición los 365 días del año. La familia de al lado de la biblioteca y niños, que son justamente los responsables de la biblioteca, son quienes facilitan el acceso a otros niños, y nosotros siempre le decimos que aún con las puertas cerradas, los niños siempre van a encontrar creativamente cómo ingresar, como en este caso la pequeña Gida que está ingresando por la ventana. Esas son algunas de las actividades que nosotros realizamos en la biblioteca, son actividades formativas, artísticas y culturales. También tenemos un proyecto de cine comunitario, realizamos cineforos, que los llevamos a otros espacios también no convencionales, ¿no? Lo que siempre ha nacido de los niños es que estas actividades que se realizan en su comunidad se repliquen en otras comunidades, ¿no? Y por esta propuesta de ellos y por la necesidad y por la falta de espacios culturales, nosotros empezamos a descentralizar las actividades y llevar las propuestas a otras comunidades de estos centros poblados, incluso ir a otros distritos que están más en la parte urbana y llevar los servicios de extensión bibliotecaria, ¿no? Aquí también estamos desarrollando algunas actividades en centros poblados, en salones comunitarios, también en colegios, ¿no? de la zona urbana de Chincha. También hemos ido a comunidades que se encuentran en otra provincia, que se encuentran a 1 hora, hora y media. Generalmente vamos con la maleta de libros. Previo a ello, los niños ayudan a recolectar los libros, a reunirlos. Ellos son los que proponen qué libros podemos llevar a las actividades de lectura, porque son los libros que ellos más frecuentemente leen y consideran que los niños a los cuales nos vamos a dirigir también les va a agradar ese tipo de textos, ¿no? Y bueno, me gustaría, importante también, compartir que frente al contexto de la pandemia, nosotros, al trabajar con comunidades que no tienen acceso a la conectividad, se nos exigía proponer acciones que no nos separen de nuestro público, ¿no? Y fue así que nosotros pensamos en un programa al cual le hemos llamado Lectura a Casa. Este programa nos ha permitido llegar a otras comunidades brindando distintos servicios. Ella es Yasmín, realizar actividades de mediación lectora. Bueno, sucede muchas veces que los chicos, al vivir muy cerca a la biblioteca, sobre todo los niños líderes, siempre están muy pendientes en las fechas que nosotros asistimos, y como el módulo donde se encuentra la biblioteca es muy pequeño, intervenimos espacios cercanos, ¿no? En este caso nos fuimos casi al espacio donde se encuentra el ganado, que es un espacio más abierto, y nos acomodamos, ¿no? También hemos realizado algunas actividades de sensibilización con las madres, sobre todo para poder conocer con ellas esas dificultades que se estaban presentando en cuanto al acompañamiento de sus niños, ¿no? Y justo por ello surge brindar servicios como la impresión de las fichas de la plataforma educativa Aprende en Casa, porque ya la educación se tuvo que adaptar a distancia, pero hablamos de comunidades pues, en las que mínimamente hay un equipo móvil en casa, así que nosotros lo que hacemos es imprimir las fichas y llevarlas gratuitamente a la comunidad. Lo hacemos todos cada inicio de semana, imprimimos del día 1 al día 5, y bueno, son los padres los que van y recogen las fichas para sus niños, ¿no? También sabíamos que hay sesiones que se emiten por la radio, que son justamente los dirigidos a comunidades rurales,
y un grupo de voluntarios empezó a escuchar las sesiones de audio, transcribirlas y adaptarlas a fichas pedagógicas. Entonces tenemos otro grupo de niños que nosotros atendemos a través de la transcripción de las sesiones, con un equipo de psicólogos voluntarios, contención psicológica online, ya que por ese mismo contexto de la pandemia se fueron agudizando los problemas con las comunidades, con las familias, y implementamos también el servicio de apoyo escolar en línea, que implica asistir al niño a través de la aplicación WhatsApp, apoyándolo con las tareas principalmente, ¿no? Estas son las comunidades a las cuales nosotros atendemos. Actualmente son 120 niños y adolescentes que forman parte de este programa Lectura Casa. Estas comunidades son de 2 provincias, de la provincia de Chincha y la provincia de Pisco. Cada niño tiene 2 asesores voluntarios, uno de apoyo escolar y un voluntario psicólogo. Bueno, nosotros, en cuanto a las ODS, buscamos principalmente incidir en el ODS 10, que es la reducción de desigualdades, en el ODS 3, que es salud y bienestar, y en ODS 4, que es educación de calidad, ¿no? Él es Jeremy, uno de los niños que participa también activamente en la biblioteca. Y bueno, antes de despedirme, quisiera referirme a quienes estamos siempre en esta tarea de cultivar la lectura como expresión, como lenguaje comunicacional en las comunidades. Sabemos que nosotros asumimos este compromiso porque reconocemos siempre estos espacios como lugares donde la resistencia, los recuerdos, el afecto alimentan día a día, ¿no? Y sabemos que nosotros continuaremos siempre persistentemente con la lucha de hacer que la lectura se convierta en un asunto de vida cotidiana, ¿no? En eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Karen. Realmente emocionante toda tu historia, todo el testimonio, toda esta construcción de la biblioteca, una historia hermosa. Quiero aprovechar, les han estado mandando muchos saludos, voy a tratar de solo ver algunos y dejarle una pregunta a Solde, porque preguntaron qué era Summiayanu, para que después en el momento de las preguntas pueda responderlo. Hay saludos de Medellín, de Colombia, de Entre Ríos, de Argentina, desde México, bueno, esta la voy a nombrar, la Biblioteca Municipal César Vallejo de Puente Piedra, Lima, que siempre nos acompaña, que siempre está muy atento a estas transmisiones de los conversatorios de lectura, biblioteca y comunidad. Desde La Unión, en Antioquia, Colombia, desde Valledupar, en Colombia, desde La Libertad, en fin, del interior del Perú, del Quindío en Colombia, de San Martín, de Bolívar, Santander, en fin, de muchos lugares nos están mandando saludos de Bogotá, y también comenzamos con una historia desde el norte, desde la parte norte del continente, desde la parte caribe de Colombia, ahí colgado desde las montañas, bajamos al interior del Perú, y ahora nos adentramos en Argentina. Mandó saludos también Marinés Gómez, aprovecho de saludarla de la Biblioteca Ramón Carrillo, una hermosa biblioteca de los barrios de Buenos Aires, y eso es el mejor indicador, junto a un mate, para darle el pase a Claudia Martínez, quien nos acompaña ahora. Ella es docente, narradora oral, especializada en literatura infantil y promoción de la lectura. Ella coordina la Biblioteca Popular Cachilo en Rosario, Argentina, y con proyectos de promoción de lectura en ámbitos comunitarios, articulando con instituciones, con el Estado, con el sector privado y con la radio, que es un poco la madre de esta biblioteca. Así que, Claudia, por favor, adelante. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Ahí vamos a poner en pantalla la presentación que vamos a hacer y contarles, sí, estamos en plena llanura, nos vinimos rodando desde la montaña de Colombia a la llanura pampeana de Argentina,
Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro, ahí les vamos a estar presentando, que está en Rosario, en el límite de Rosario, en una zona urbana marginal, con altos niveles de pobreza y violencia, con muchas dificultades en el acceso al trabajo, a los servicios, a la educación y por supuesto a los bienes culturales. Hace 32 años comenzamos con la radio comunitaria, con Aire Libre, trabajando desde la perspectiva del derecho a la comunicación. Este proyecto se fue ampliando y en el 2000, en épocas de la peor crisis de Argentina, inauguramos la Biblioteca Popular Cachilo. Le pusimos ese nombre en homenaje al poeta de los muros, un linchera que escribía grafitis en las paredes de la ciudad. Trabajamos para que la biblioteca sea un lugar de vínculos, encuentros, descubrimientos y creatividad. Comenzamos poblando estantes con bella literatura, especialmente dirigida a niños y jóvenes, con una atención muy dedicada, y empezamos con visitas de escuelas para hacer conocer la biblioteca, y propuestas culturales, muchas obras. Con una difusión ingeniosa y continua, la biblioteca empezó a habitarse de vecinos, y junto a ellos fuimos haciendo una casa hospitalaria, alegre, con murales y juegos. La idea era pensar una estética de un lugar que invitara a entrar. Progresivamente incorporamos talleres de diferentes disciplinas artísticas, oficios, espectáculos, festivales, y en especial con la colaboración del Plan Nacional de Lectura, la formación, la capacitación y acompañamiento a mediadores de lectura. Aún así, gran parte de la población ignoraba la biblioteca, o si pasaba no se animaba a entrar, o no imaginaba quizás que esta le podía servir para algo en su vida. Así que echamos mano, como hacemos la gente de biblioteca, algunos autores que pudieran sembrarnos más inquietudes todavía. María Bonafé dice que el libro es el mediador cultural de más fácil difusión, pero asimismo dice que su acceso está protegido y sacralizado. De ahí la necesidad de multiplicar los lugares de intercambio, de sacar los libros de los sitios consagrados, donde los no lectores nunca se animarían a entrar. Otra especialista, Lidia Blanco, dice que el deseo de leer y frecuentar una biblioteca es una construcción cultural, como comer con cubiertos, vestirse, saludar. No es innato, por lo que es necesario familiarizarse con esta práctica social. También leímos que en nuestro territorio la circulación de la comunidad era muy reducida. La biblioteca está entre dos avenidas muy visibles, pero que funcionan como fronteras invisibles, muy difíciles de franquear. Entonces decidimos que la biblioteca tenía que trasladarse. Recuperamos la metáfora del viaje. Leer es viajar, atravesar mundos, regresar transformados. Así nació La Cachilo Te Cuenta, un proyecto ambulante de lectura dirigido principalmente a niños y a sus familias. ¿Qué propone este proyecto? Acercarse a libros y lecturas, puentes para abrir nuevos caminos, recorrer otros paisajes y ampliar las fronteras. Sembrar las calles del barrio de encuentros, risas, juegos y asombro. Multiplicar las posibilidades de decir, de expresar, de pintar este mundo y muchos otros. Apropiarnos colectivamente de nuestro entorno cotidiano y del espacio público como un territorio de aprendizajes, donde podamos ejercer el derecho a la lectura y a la belleza. Este viaje tuvo muchas estaciones, referidas a públicos, a espacios y a actores. En el 2008 trazamos los caminos y lugares a donde queríamos llegar, y en este carrito colorido pusimos libros, ideas y talleres, y nos fuimos a las veredas pactadas con vecinos previamente. Delimitamos el espacio con banderines y colgábamos un cartelito que decía: despacio, niños leyendo. Y luego sucedía la magia, como si hubiéramos frotado la alfombra de Aladín. En una segunda etapa, le propusimos a los vecinos, que se habían enganchado más en la etapa anterior, llevarle mochilas desplegables de libros, que colgamos en ventana, en árboles, bueno, donde íbamos encontrando.
Así durante un año sus veredas fueron bibliotecas y todas las semanas se daban talleres lúdicos con préstamos de libros. A sus casas iban los chicos a devolver los libros o a preguntar cuándo venía la biblioteca. Estas actividades estuvieron acompañadas por la invitación a participar de distintas propuestas culturales en la biblioteca. Facilitó mucho que los chicos, a partir del vínculo sostenido, estuvieran familiarizados y se acercaran a disfrutar de este nuevo mundo que se les abría. Los adultos del entorno del niño eran una clave importante. Pensamos en tentar a esos papás que traían a los chicos, algunos se quedaban, otros miraban alejados, y para ellos elaboramos una cartilla muy sencilla de promoción de lectura que se llamó Ábrete Sésamo. A quienes se mostraban interesados, de vuelta, la cañita de pescar, lo invitábamos a participar de un proceso de formación de lectura, y actualmente muchos de esos papás son quienes integran el proyecto, el equipo de mediadores de lectura. El viaje siempre lleva. Nosotros comenzamos a experimentar en la biblioteca el cruce de lenguajes artísticos con los talleres que había en la biblioteca, en los talleres de lectura. Y nos dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser que esto suceda en las veredas? Y así germinó este proyecto que se llamó Pinta para Leer. Los procesos de lectura tuvieron sus correlatos en las paredes, y el barrio se convirtió en un museo a cielo abierto que tenía huellas de lectura. En este ir y venir con libros y pinceles, fuimos ensanchando los límites. Recorrimos murales en bicicleta de uno y otro lado de la avenida. Nos carteábamos entre chicos de los distintos puntos de lectura y nos encontrábamos en la biblioteca mensualmente a disfrutar de obras. Con el tiempo fuimos incorporando otros lenguajes aparte de la plástica: teatro, títeres, fotografía. Y hablando de libros y lectura, comenzamos a grabar en la calle y editamos un micro que salía en nuestra radio hablando de libros, lecturas, qué hacíamos en esos talleres, que se llamó el micro La Cachilo te cuenta. Con los aficionados a la imagen, montamos muestras de fotografía que fue itinerante, fue pasando por distintas instituciones del barrio, con el registro que ellos mismos hacían de los talleres de lectura. Y con los más entusiastas de la escritura, la lectura y la ilustración, armamos este libro que ellos le pusieron Los Cachilos te cuentan. La biblioteca ya latía en el corazón de la comunidad y queríamos seguir contagiando. Así que a las instituciones con las que ya veníamos trabajando, como clubes, comedores, vecinales, les propusimos también ser sede del proyecto y formar participantes de su espacio como mediadores. Transitábamos juntos 1 o 2, y en algunos casos, como en esta vecinal, 3 años, todas las semanas. Y bueno, ya tenemos frutos porque en el barrio hay 2 bibliotecas nuevas. También la cañita de pescar funcionó, porque muchas instituciones que se dedicaban a otras cosas, como el club a lo deportivo, fue viendo la posibilidad de que una biblioteca también funcionara muy bien en su lugar y que los chicos se acercaran por otros motivos. También extendimos la distancia a toda la ciudad, y entonces nos montamos arriba del Expreso Cachilo, que es un tráiler librero que lleva materiales y libros a plazas y parques de la ciudad. Lo extendimos a organizaciones con las que veníamos trabajando, y bueno, fue bastante raro ver que se empezó a hacer costumbre en festivales, en carnavales, en ferias, incluso en organizaciones, tener un momento de lectura e incluso talleres en el medio de tanto bullicio, y que los chicos de cada lugar, por ejemplo, hay plazas donde se hacen carnavales todos los años, que nos esperan con el tráiler, y en el medio del bullicio de los tambores hacemos el taller de lectura. Otro paso fue llegar a instituciones que están cerca de la biblioteca, pero que están en contextos de encierro o internación. Allí llevamos bolsilleros de libros y formación de mediadores a colaboradores y empleados de la cárcel, del psiquiátrico y del hospital. Contextos difíciles para arraigar algún proyecto. Este proyecto se llamó Sin Barreras para Leer. Transitaron 1 o 2 años en cada lugar, pero en el que continúa es en el hospital. A fuerza de creatividad y de aliarnos con cocineros y mucamas,
para llevar en un carrito los libros y la comida a cada sala de internación. Y también de aliarnos con médicos y enfermeras para mantener un espacio de concesiones semanales de lectura en la sala de espera de pediatría. Ahí vimos que los papás quedaban sentados, no se sumaban a la lectura. Igual fue difícil instalar, fue bastante raro durante mucho tiempo esa salonita con libros que se abría, y que los papás de repente dejaban ir a los chicos pero no se acercaban. Entonces preparamos unas cartillitas recomendando la mejor alimentación, la leche materna y los libros. El viaje lleva, pero también trae. Nosotros vimos que en las veredas los más grandes se acercaban con sus hermanitos a cargo, y nos dispusimos a seleccionar material para los más chiquitos, y a veces propuestas, y verdad que al final se terminaron instalando cómodamente como públicos. La reflexión sobre estas prácticas nos inspiraron a que en la biblioteca sí o sí teníamos que incluir un espacio dedicado a la primera infancia. Así, desde el 2014 funciona la Biblioteca Cachila. Es un espacio dedicado a niños de 0 a 5 años y sus familias, que se plantea posicionar al bebé como lector protagonista del encuentro con la palabra y formar a sus papás, sus primeros libros sin páginas, como mediadores de lectura de sus hijos. Así, cada semana, entre gateos y gorgojeos, abrimos la casa imaginaria y comenzamos a habitarla cuando se anuncia la ceremonia de la Había una vez. Y nos vamos a los más grandecitos, porque muchos chicos crecieron en la biblioteca y ya no tenían lugar, entonces se empezaron a dar cita un día en la semana y a encontrarse con los más grandecitos que habíamos conocido en las veredas. Otra vez Anzuelo, y le propusimos armar una ronda de lectura sin aspiraciones, leer y conversar, nada más. Les gustó. Así que cada semana también tenemos un menú variado, en una cita que tiene música, video, libros, que sucede en rincones alejados y a veces en el medio del bullicio. Y desde el año pasado, un grupo de adultos lectores implementan mensualmente mateadas de lectura alrededor de un autor. ¿Qué podía ser? Tenía que ser mateada en Argentina. El primer autor que eligieron fue Haroldo Conti, así que el grupo quedó como título, el grupo ya se llama Los Haroldos. Muy original la propuesta fue. Y bueno, las escenas lectoras suceden y las vamos publicando en redes y en medios. Esto amplía la visibilidad, el intercambio, la consulta de estudiantes de otras bibliotecas, mejora la valoración de la lectura y moviliza iniciativas privadas y públicas. En el caso de lectura en primera infancia, la trascendencia en los medios de nuestra biblioteca, que fue pionera en la ciudad, impulsó a desarrollar un espacio dedicado al tema en la biblioteca municipal. Para potenciar esta tarea realizamos una campaña que se llamó Leer es tu derecho, de forma gráfica, radial y audiovisual. También hicimos estampas en remeras, bolsos, stickers, para que empiece a circular también esto de lo que estamos trabajando, ¿no? Instalar la lectura y el acceso a bienes culturales como un derecho inalienable. Ustedes preguntarán, ¿qué hace esta gente adentro ahora en pandemia? Y les confesamos que extrañamos la presencia. Pero bueno, le buscamos la vuelta para seguir, y entonces, por supuesto, echamos mano de la radio, con los cuentos todos los días, y empezamos a crear ficciones. Una bibliotecaria que se quedó encerrada en la biblioteca durante la pandemia, Ernestina, y también armamos un ciclo audiovisual con propuestas de lecturas y lúdicas para que uno pudiera hacer en la casa. Los cuentos, las ficciones, estos audiovisuales fueron muy bienvenidos en la casa de los vecinos, incluso en las escuelas que toman los cuentos de la radio para poder trabajar y mandar tareas a los niños, y en las bibliotecas. Y en este viaje de ida y vuelta se multiplicaron lecturas, mediadores, bibliotecas, y también creció la diversidad de actores que participan. La Cachilo Te Cuenta se adapta a diferentes espacios, irrumpe en lo cotidiano irrumpe en la lectura. Ya no es una rareza en el barrio ver leer en una lonita
poblado de risas, pinturas, bailes, oídos abiertos para escuchar buenos cuentos, ojos azorados al desplegar cada página de un libro. La calle brinda la posibilidad que niños de distintas edades pasen, se queden, busquen un libro, que los adultos que vienen se animen a leerle a sus hijos, o que por primera vez escuchen un cuento en su vida, que muchos conozcan la biblioteca, que los libros circulen en el barrio, o que se sepa que se puedan tomar prestados. Las calles nos dieron la oportunidad de tejer lazos, recuperando el derecho vital de jugar, leer y expresarnos, y también de tender puentes para quienes descubren que en la biblioteca tienen la posibilidad de seguir ampliando su camino lector. Pudimos coser con el hilito de la lectura varias generaciones, niños que venían a la biblioteca y ahora regresan con sus pequeños a la bebeteca, en un vínculo amoroso que se retroalimenta. Las propuestas que fueron artísticas y que siguen existiendo en la biblioteca despertaron nuevos deseos a muchos niños que pudieron esquivar los destinos asignados en estos barrios, que eligieron carreras artísticas, que estudiaron letras y regresaron como profesores con sus alumnos. El viaje nos enriquece. Para los mediadores de lectura, resulta un gran aprendizaje trabajar con los profesores de disciplina artística. Este equipo creció con las mamás que nos acompañaron y se integraron como mediadoras de lectura. Un equipo que lee permanentemente el entorno, que coordina talleres de lectura, al lado de un kiosco de droga contando cuentos a chicos armados, en una kermés, en un carnaval, en una escuela, en una cárcel, en un hospital, al lado de una zanja, con los mejores libros, con pequeños, con medianos, con grandes, y les aseguro que podría hacerlo hasta en la luna, eligiendo libros con cuidado, pensando propuestas, preparando material, regalos poéticos, experimentos. Un equipo apasionado que invita y contagia. Una biblioteca puede ofrecer escenarios de lectura donde sea, como una cuestión de supervivencia. La lectura y el arte, lo sabemos, transforma a quien lee y por lo tanto al entorno. Por eso hemos decidido ocupar distintos espacios, llegar a distintos públicos, trabajar desde la diversidad, proponiendo, escuchando, reformulando, actuando formas de habitar la lectura, que se construyen en conjunto, cerca, pero también alejando la mirada, solos, pero también con otros, que nos permiten un lugar propio y nos incluyen en el de todos. Imaginar nuevos mundos y tener más oportunidades de elegir y de conocer. Por eso siempre decimos, la Cachilo está cerca y te lleva lejos. Por hoy vamos a cerrar el libro de la Cachilo. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Estamos más cerca, evidentemente, todos hoy día de la Cachilo, y es una emoción muy grande para mí escucharles a ustedes tres, de contar su historia, de contar su relato, de compartir sus experiencias. La gente ha estado saludando en el chat, expresándole su admiración, y bueno, llenando de preguntas. Vamos a tratar de leer algunas de esas preguntas, pero quisiera dejar a Soldes, que ya le hicieron una pregunta respecto de qué significaba esa palabra. Vale, Gonzalo, es interesante a veces la traducción en tener varias lenguas, porque a veces no hay una traducción literal para la palabra. En este caso, Sumillano es una invitación y a la vez es un saludo. ¿Por qué un saludo? Porque Sumillano es el buenos días, pero no el buenos días común, es el cómo amaneciste, el cómo está tu corazón, el cómo está tu estómago, el cómo amaneciste hoy. Está relacionado más a cómo puedo ayudarte yo, a cómo puedo colaborarte en eso. Entonces, y pasa algo particular. Ese Sumillano se escribió mal. ¿Dónde está? La persona que lo vio es muy curiosa porque lo vio en
esquina de la antepenúltima foto que se colocó. Y se colocó así porque nuestra compañera Carla, que además le mando un saludo a ella porque es una de las 2 personas que más han luchado y que son fuente de inspiración para continuar con esta preciosa iniciativa que es la biblioteca. Entonces se colocó, se escribió Sumillano y se escribió una letra mal, porque a veces llegan los mayores y entonces al verla mal nos decían, esa palabra está mal escrita, y aprovechábamos para iniciar esa conversación con ellos y decirle cómo se dice esta palabra, cómo se llama aquel cerro, cómo se llama aquel río, y comenzar una conversación. Realmente la biblioteca esa palabra está ahí como una invitación y como un saludo. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Souldes. Gladys hace una pregunta para todos y todas, pero puedes empezar, Karen, respondiendo. ¿Qué es lo más difícil que les ha tocado afrontar y solucionar al incidir con la comunidad, al trabajar con la comunidad? ¿Cuál ha sido el problema más grande que ustedes han tenido? Y bueno, perdón. Sí, adelante, adelante. No, esto es una conversación. Y bueno, cuando nosotros ingresamos a la comunidad, encontramos una comunidad con un tejido social bastante fragmentado, ¿no? Endeble, ¿no? Comunidades que no confiaban, pues, ¿no? en el poder transformador que tiene la participación comunitaria, el colectivo, ¿no? Que siempre veían solamente en su entorno y eso. Entonces, comprometer a la comunidad, comprometer a los padres, para nosotros fue uno de los desafíos, que ellos crean en la capacidad de gestión que tienen ellos, ¿no? Porque para ellos se sentían como invisibilizados, ¿no? Donde no propongo nada porque nada se va a hacer, porque nadie me va a escuchar. Entonces, ese fue uno de los desafíos y consideraría también que el afrontar situaciones adversas con los niños, ¿no? Por conflictos de violencia. Muchas veces nos tocaba a nosotros buscar maneras creativas de contención para los chicos, sin que eso nos genere a nosotros una ruptura con la familia, ¿no? Porque si había alguna ruptura con la familia, pues es una comunidad pequeña y entonces todo iba a ir contra nosotros. Era siempre pensar de manera creativa, conciliar con la comunidad. Pienso que eso ha sido una de las cosas que más difíciles hemos tenido que afrontar porque en cuanto a recursos, yo considero que todo se va dando progresivamente, de que el compromiso de la comunidad también se va reforzando y afianzando, ¿no? Coincido, yo creo que la falta de confianza tiene que ver con que uno no conoce lo que está sucediendo ni qué es una biblioteca. En nuestro caso fue eso, creo que fue el arranque. Y a medida que se van demostrando, que se van haciendo las cosas, los vecinos empiezan a tener confianza y logran afecto. O sea, nosotros nos han pasado cosas así muy difíciles en la calle, como esto de, obviamente, en nuestro espacio es un lugar de violencia creciente, donde el narcotráfico está instalado, especialmente en nuestros barrios, y estar con niños armados, pero que escuchaban cuentos, que por un ratito fueron niños, que a nosotros nos daba temor, por supuesto, porque salía el arma por abajo de su remera, pero al mismo tiempo eran niños. Entonces, o sea, ir venciendo también, no solamente por parte de la comunidad, sino también por parte nuestra, de los mediadores, determinadas cuestiones, adaptarse, reformularse, leer todo el tiempo lo que pasa. Nosotros con la parte del proyecto Pinta para Leer, cuando estábamos pintando los murales, que también era pedirle a los vecinos primero salir a buscar paredes que nos gustaran, que estuvieran de los 2 lados de las avenidas, pedirle a los vecinos, que al tiempo que esto empezó a suceder, pasaban con los autos en bicicleta y nos gritaban, chau, Cachilo, como si eso ya, esto que dije, ¿no? Ya era parte de la comunidad. Y para eso, como dice Karen, hay que transitar, hay que estar, hay que analizar en cada momento las situaciones difíciles y confiar en la comunidad y que nosotros somos parte de la comunidad. Perfecto. Souldes, ¿quieres comentar algo? ¿Cuál ha sido la principal dificultad en torno a afrontar y solucionar los problemas al incidir con la comunidad? Lo más difícil ha sido
la parte externa, tener, por ejemplo, la biblioteca al frente de una estación de policía, que las personas desconfiaran al mandar a sus hijos, que quisieran estar dentro de la biblioteca, pero fue difícil el reto, más la respuesta de los niños y hacerla y empoderarse y saber que esa es su biblioteca ha sido también lo más reconfortante. Ariel nos hace algunas preguntas que también van a ser compartidas. Karen, ¿cómo serán las bibliotecas después de la pandemia? Sí, claro. Pienso que ya nosotros los bibliotecarios estamos ya acostumbrados a afrontar distintos desafíos, a actuar creativamente, a pensar siempre en el bienestar de nuestro público y yo veo a las bibliotecas reforzadas con una mayor participación y sensibilización también. Ahora, claro que tomando protocolos, los chicos han comprendido ya lo importante que es llevar ciertos procesos, sobre todo de higiene, porque, bueno, al menos en esta comunidad, por ejemplo, quien les dispensa agua llega una vez a la semana, ¿no? Y no cuentan con servicios de saneamiento, entonces siempre yo lidiaba con el sensibilizarlos hacia el cuidado de higiene personal. Entonces, este contexto de la pandemia obligó a la comunidad a entender la importancia de qué es la higiene y de mantener los espacios limpios, la biblioteca. Entonces, los chicos ya han entendido ese propósito. Nosotros estamos pensando en propuestas que permitan ampliar los espacios porque el espacio que tenemos es bastante reducido. Y bueno, ellos, sobre todo las comunidades más vulnerables donde nosotros no intervenimos y no hemos podido intervenir aún de manera presencial por los índices de contagios, las comunidades han entendido lo importante que es, o la necesidad, ¿no?, de los niños de que no se estén dando las actividades ahora, ¿no? Entonces, yo veo las bibliotecas reinventadas, mejorando sus espacios. Considero eso, espero para el proyecto que tenemos, ya lo venimos trabajando con los chicos. Justamente en 2 semanas las madres van a realizar una actividad comunitaria para reunir fondos y comprar un módulo que permita que los chicos ya puedan allí desarrollar sus actividades, ¿no? Claudia, ¿y cómo crees tú que serán estas bibliotecas? ¿Presenciales, virtuales, con ambas cosas? ¿Ernestina seguirá viviendo después de la pandemia? Ella quiere, pero apenas se levante la vamos a echar. No, yo creo que las bibliotecas necesitan de la presencia. Podemos convivir con las dos cosas, pero la mirada, el cuerpo, la lectura en compañía, más en nuestros contextos, donde esto que decía, tomar confianza depende de una cuestión afectiva, y los humanos nos necesitamos en el encuentro. Creo que en algún momento va a tener que volver. Lo que sí, valorar que la virtualidad ha sido un gran apoyo y una gran colaboración, y deberá seguir instalada. No digo que no, pero sí necesitamos volver a encontrarnos. Los profesores de los talleres artísticos, cuando les planteamos esto de qué hacemos, decían, pero es imposible un taller de yoga o de tai chi virtual, pero es imposible. Bueno, acomodemos, veamos cómo a través de un libro y las herramientas de su disciplina podemos hacer, va a haber que reinventar cosas, pero que vamos a necesitar la presencialidad es inminente. Así es. Soldes, ¿qué nuevas herramientas han surgido en pandemia? ¿Qué herramientas han hecho ustedes o has visto que te parezcan interesante compartir? Yo creo que las bibliotecas y el reto que tiene mayúsculo en este tema de pandemias y hacia dónde vamos es aprovechar esas herramientas que tenemos y potenciarlas. Como les decía en la presentación, ir hacia atrás y ver hacia adelante. Creo que esta pandemia nos dio esperanza. Recuerdo que leyendo algún paraje de la historia de la Segunda Guerra Mundial, hablaban de cómo a alguien se le ocurrió poner una ópera en medio de la guerra. Y inclusive el bando enemigo dijo, si estos están pensando en tocar la ópera, si estamos pensando en leer, si estamos leyendo, si estamos viéndonos en el otro, podemos superar todo esto. O sea, las bibliotecas van a hacer esos espacios, van a tener una gran oportunidad. Como te decía ahora hace poco con el tema de
de cómo la novia me lee libros que ni siquiera se han terminado en Wattpad, y conozco yo todas esas herramientas, cómo todas esas herramientas las podemos potencializar. La misma lectura, las mismas salidas, y justamente todo eso se va a potenciar. O sea, yo creo que las bibliotecas en estos momentos vamos a tener más protagonismo en este mundo y a partir de la pandemia. Una pregunta un poquito para los tres, así brevemente, si es que alguien quisiera intervenir. Claudia se refería al tema de los medios, y uno de los medios que más hemos echado mano ha sido las redes sociales, porque son gratuitas, porque están ahí disponibles. ¿Cómo ven ustedes, y pensando sobre todo en recomendaciones para otras bibliotecas comunitarias que nos están escuchando en este minuto, o otras bibliotecas públicas, otros que están haciendo promoción de la lectura? ¿Cómo ven ustedes este aprovechamiento, este trabajo con los medios y con las redes sociales? Sí, ¿alguien ensaya una? Claudia. A mí me parece que es extraordinario que se pueda usar. De todas maneras, no es gratuito. Eso es importante decirlo. Pasa, y precisamente una de las inquietudes que planteó Karen es que no es gratuito, que no es accesible en nuestras comunidades. El servicio de internet, el teléfono, es muy costoso. De hecho, bueno, acá en Argentina se está debatiendo eso, que sean declarados servicios esenciales. Yo creo que es muy costoso para la comunidad acceder. Nosotros, en la época que no podíamos abrir la biblioteca, los papás tenían que venir a la esquina a bajar las tareas con el celular para usar internet gratis, porque de otra manera no podían hacerlo. Entonces, me parece que para que esto se extienda y que sea un derecho, que la información llegue, que todo se pueda difundir, es fundamental que los servicios de comunicación sean más accesibles, que estén en más manos y no tan monopolizados. Eso también es fundamental. Entonces, creo que las bibliotecas ahí igual que las escuelas, van a poder cumplir mejor su función. Karen, Soldes. Bueno, con respecto a los medios, a veces nos limitamos. Yo creo que a veces en el tema de la tecnología nos enfocamos más en la herramienta y no en cómo se usa. Los abuelos siempre dicen que un martillo usted lo usa para bien o para mal, y particularmente creo que, por ejemplo, ahí podemos aprender un poco de África, de diferentes bibliotecas que he leído, que usan los mensajes de texto, que usan tecnologías como la radio, que potencializan todo eso, que el profesor puede estar dando la clase, escucharla, que podemos leerle un libro a través de la radio, que hay un sinnúmero de medios que están al alcance, y que aún inclusive podría decir que sin el internet podríamos potenciar un poco el contacto más humano. Yo creo que la oportunidad está en si no podemos todavía cambiar, o sea, si nos dimos cuenta que hablábamos siempre de tecnología, de 4G, de todas estas cosas, y cuando vino la pandemia nos dimos cuenta que a veces hasta la conexión en Lima, por ejemplo, cuando íbamos a comenzar se cayó antes que en una zona rural. ¿Qué nos queda? Pues lo humano. Exacto. Muy bien, Karen. Sí, bueno, yo pienso mucho en aquellas comunidades que tienen poca conectividad, ¿no? Donde existe una gran brecha digital, que son justamente las comunidades a las cuales nosotros desde nuestro campo tendemos. Pero pienso que aquellos que tienen sí la posibilidad de generar servicios o propuestas a través de lo digital, pensemos también siempre en digamos, afinar los contenidos, ¿no? Porque hay una sobreoferta también de contenidos. Es importante la selección también, generar contenido dirigido para el público necesariamente, ¿no? Que atendemos, conociendo sus intereses también. Y bueno, a los que no tienen esa posibilidad de conexión de medios, pienso que se pueden generar políticas, quizás alianzas con otros actores sociales, solicitar la conexión en las comunidades, que eso es lo que hace falta. Ahora se habla mucho de la educación a distancia, los chicos están aprendiendo recién a usar los dispositivos móviles en muchos casos, en muchas comunidades, entonces creo que ya ahí nuestra labor como mediadores o gestores culturales es enseñar bien el uso de herramientas y tratar de adaptarnos a los nuevos cambios, ¿no? Pienso que eso es importante, ¿no? Nosotros venimos pensando en conversaciones y gestiones con el gobierno local
para ver las posibilidades de llevar internet a estas comunidades, porque ya es una necesidad, ¿no? Los chicos necesitan la conectividad, necesitan conocer los medios y también cómo usarlos. Entonces viene todo un proceso de alfabetización digital, ¿no? Pero sin alejarnos del contacto con el libro como objeto y de lo que comentaba Claudia, ¿no? Ese lazo que se forma presencialmente es importante mantenerlo, ¿no? Karen hace unos días escribía en su Facebook, decía claro, que hoy día se está debatiendo la llegada del libro y los recursos digitales, y todavía hay comunidades nuestras en las que ni siquiera han llegado los libros. Entonces, como que a no olvidarse de aquello. Para ir cerrando, quisiera que mucha de la gente que nos está escuchando trabaja en bibliotecas populares, en bibliotecas comunitarias, en bibliotecas públicas en el interior, muy en el interior, en zonas muy aisladas. ¿Qué les recomendarían ustedes a esas comunidades, a los que están recién empezando una biblioteca, a los que quieren hacer una biblioteca, a los que están trabajando y les cuesta mucho porque tienen las dificultades que ustedes decían, la desconfianza, la falta de recursos, en fin, la falta a veces de libros? ¿Qué en 2 palabras, en 3 palabras, qué recomendarían ustedes a esas bibliotecas? Dale, Claudia, sí. Empiezo. Yo, en principio, es leer. Quiero hacer una biblioteca o quiero participar, leer el lugar donde estoy. Leer mucho. Leer dónde estoy, cómo circula la gente, qué le gusta, qué sucede. Primero leer eso y a partir de esto ir tomando decisiones. Me parece muy importante pensar en bibliotecas comunitarias. Hoy cada vez lo local es más importante. Pensarlo desde esa perspectiva. Estamos acá, esta es nuestra comunidad come así, duerme así, le gusta este baile, hace esto, estos son los horarios. Pensemos cómo nosotros queremos ofrecer algo más, queremos ofrecer una lectura, queremos ofrecer propuestas culturales, pensemos en ellos primero, sumémoslo y hagamos juntos. Creo que ese es el primer desafío de una biblioteca. Creo que ahí estaré coincidiendo con Soules. Totalmente de acuerdo. Dale, Complementando lo que dice Claudia, vamos en la misma línea. Luego de leer eso, hay que llevar a la comunidad e involucrar a la comunidad en el diseño de esos servicios. Continuando así, podemos garantizar una biblioteca como la de la compañera de 30, 40 años y va a pervivir. Karen. Sí, yo concuerdo igual con los 2 compañeros. Es importantísimo conocer las necesidades de la comunidad siempre, ¿no? Fortalecer el tejido social. Yo pienso que de allí parte todo, ¿no? Que las personas crean en la colectividad, en el poder y en lo que se puede lograr con la participación comunitaria. También pienso que es importantísimo que los que queremos gestar proyectos demos el protagonismo a la comunidad, que la comunidad se apropie del proyecto, ¿no? No que ser muy invasivos, ¿no? De pronto en llevarle nuestros gustos lectores y no conocer cuáles son los gustos de los chicos. Entender que eso es un proceso también, porque si vamos a comunidades que no están muy habituados con los libros y que solo conocen de pronto los textos escolares por obligación, entonces esperemos que se vaya dando, conocer poco a poco los intereses. Eso me parece importantísimo y también la suma de esfuerzos de otros actores sociales. Si no hay involucramiento de la comunidad, los procesos van a ser lentos. Y si sucede como me pasó a mí, que la comunidad desconfiaba mucho, entonces piensen en los niños como líderes comunitarios, en la fuerza de participación que ellos tienen, ¿no? Soldes nos llevó al Caribe, a la montaña caribeña de Santa Marta, y nos contó que las bibliotecas eran un lugar sagrado y que para modernizarse hay que ir para atrás, porque se trata de leer desde el corazón del mundo, que es donde él vive, y hacer amanecer al otro con palabras. Que lo más emocionante de donde él trabaja es poder finalmente encontrarse con el músico tradicional, con el médico tradicional, con la artesana. Escribir el pensamiento en una cocina, en una reunión, en una radio, o preservando el medio ambiente.
La biblioteca conectada con la tierra y con su comunidad a un mismo tiempo. Y Karen nos dijo que en realidad los protagonistas de la biblioteca en Chincha Baja son los niños y los adolescentes. En parte por una falta de espacio de encuentro y participación, pero fueron los niños los primeros en quedarse a leer, a dormir y a habitar esa biblioteca, mucho antes de que fuera la biblioteca que es hoy día. Los niños la hicieron, la pintaron, hicieron sus primeros muebles, hicieron las campañas para mejorar esos muebles. Nos contó de una biblioteca que sale en burro a otras comunidades, y esa imagen de que las comunidades comparten con otras comunidades, ya no solo con ellos mismos, para fortalecer la cultura y la lectura. Y nos contó de los programas de lectura en casa, y no solamente por la dificultad de los medios, no solamente llegando a través de la radio, sino que transcribiendo, si es que fuese necesario, la radio para que los chicos pudieran asistir a clases y poder sobrevivir a la educación en tiempos de pandemia. Y Claudia nos llevó ahí a Rosario, a Cachilo, que, como decía en la presentación, es un lugar para bucear y para encontrarse. Pero una biblioteca que claramente es bastante inquieta, o por decirlo desordenada, que no logra estar en su sitio y sale a la feria y sale a los festivales y trabaja con mediadores y sostiene que la biblioteca no es estar ahí, sino que la biblioteca es viajar, leer es viajar. Y la Cachilo te cuenta en las veredas, en el hospital, en la cárcel, en los lugares para adultos, le cuenta a los bebés, le cuenta a los jóvenes, le cuenta a los adultos mayores. Decide, y conversábamos recién, que la biblioteca trabaja con los medios porque es una forma de llegar más allá a las fronteras que la misma comunidad se va poniendo. La biblioteca en tiempos de pandemia no se cierra, trabaja por la radio llevando lectura. No solamente trabaja por la radio, sino que tiene una bibliotecaria especial, Ernestina, que tenemos que conocerla, que lleva la biblioteca y la lectura a cada una de las casas. Ella sostiene que lo más importante es el equipo conformado por todos los que trabajan en esa biblioteca y por toda la comunidad que es parte funcional de esa biblioteca, y que con ese equipo, esa comunidad, se podrían llegar a leer hasta en la luna. Nos decía que la biblioteca Cachilo, y también la de Karen, y también la de Santa Marta, están más cerca de nosotros, porque las bibliotecas comunitarias, las bibliotecas populares, las bibliotecas públicas insertas en su comunidad siempre están más cerca de nosotros. Yo les quiero agradecer a ustedes tres esta gran oportunidad que nos han dado de compartir y conocer sus experiencias, e invitar a todos quienes nos están viendo a que sigan participando del programa de la Biblioteca Nacional, que tiene charlas, que tiene cineforum, que tiene un montón de actividades que están disponibles para ustedes de manera gratuita en redes sociales, en YouTube, en Facebook. Síganlas, hay documentación muy interesante. Hace poquito ya se inauguró la Biblioteca Pública Digital con libros maravillosos, no solamente para adultos y no patrimoniales solamente, sino que el libro de hoy día, el libro que acaba de salir publicado, el que acaba de estar en la librería, y muchos libros para niños. Así que aprovechenlo junto a su familia. Y quiero agradecerles de nuevo, Claudia, Soldes, Karen, a ustedes tres que han hecho un trabajo, una exposición maravillosa, y espero, y retomo las palabras de Soldes al principio, que la biblioteca era oralidad, que el segundo miércoles de octubre nos estaremos encontrando justamente con la oralidad en este encuentro de bibliotecas, lectura y comunidad en la Biblioteca Nacional del Perú. Hasta pronto, que estén muy bien. Muchas gracias. Chao.